Entonces, vamos a seguir con la cuestión del sistema límbico. Les pido que tengan, por favor, a la mano sus tareas sobre las enfermedades del sistema límbico para que podamos ir haciendo los comentarios de acuerdo a lo que vamos a ir viendo ahorita. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartirles la pantalla para continuar con lo que estábamos. Bueno, entonces, la clase pasada nos habíamos quedado en la cuestión de las diferentes emociones y la combinación que se va dando conforme vamos creciendo, conforme nos vamos haciendo adultos, cómo van a ir apareciendo otro tipo de emociones. Entonces, habíamos quedado que había unas emociones primarias, unas emociones secundarias. Hablábamos de la diferencia entre emociones y sentimientos, y dijimos que en el caso de los humanos, siempre los sentimientos van acompañados de las emociones y las emociones de los sentimientos. Damos significados distintos a cada uno, sin embargo, en la vida cotidiana van juntos, van de la mano. Entonces, hablábamos de que dentro de las emociones primarias, dependiendo del autor que consultemos, de la bibliografía que consultemos, hay quienes manejan que son 5 emociones primarias, hay quienes manejan que son 4. Sin embargo, todos concuerdan que las emociones secundarias van a ir apareciendo posteriores a ciertas experiencias o posteriores a ciertas situaciones que el individuo va viviendo. Si vieron la película de Intensamente, bueno, ahí nos tratan de explicar con dibujos animados cómo van apareciendo estas emociones a lo largo del día. Entonces nos quedamos en este cuadrito, que bueno, algunos hicieron este cuadro, algunos hicieron el círculo de las emociones en sus tareas, y bueno, vamos a tener emociones de carácter positivo, pero también de carácter negativo. Y hablábamos de las positivas, son las que nos dan sensaciones de bienestar, y las emociones negativas son las que nos dejan sensaciones que nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir incómodos. Entonces, esto es de lo que estábamos hablando. ¿A qué se va a deber? Bueno, hablábamos de que ciertas emociones están regidas por áreas específicas del sistema límbico. Entonces, dijimos que en este caso de las emociones positivas, aquí nos manejan como neutras, en el caso de la alegría, sería solamente una emoción de tipo positivo de las primarias. En el caso de las emociones negativas, son enfado, asco, tristeza, miedo dentro de las emociones primarias. Entonces, ya con las exposiciones que hicieron ustedes hace 8 días, bueno, ya nos queda un poquito más claro la situación de cómo se van dando estas emociones y cómo tienen ese carácter positivo o negativo cada una de ellas. Bueno, vamos a continuar entonces. Hablábamos también de que hay diferentes neurotransmisores y hormonas que también nos van a estar permitiendo esa, vamos a decirlo así, esa flexibilidad de nuestras emociones. Luego a veces hay quienes tienen la capacidad de pasar del llanto a la risa en un momento a otro. Bueno, pues es gracias a ciertas hormonas y ciertos neurotransmisores. Hablábamos también de que en el sistema límbico también está implicado el hipotálamo, y por lo tanto, el hipotálamo es una glándula, y en este caso, pues se va a tener que hacer el hipotálamo secreta ciertas hormonas que nos ayudan a mantenernos o tristes, o enamorados, o contentos, etc. Entonces, aquí vamos a continuar. Habíamos visto el circuito del éxito, son igual de las hormonas, el circuito del éxito,
de cómo el hecho que estemos con emociones de carácter positivo se va a estimular la neuroplasticidad, y que en el caso de que tengamos emociones negativas, estas se inhibe y se producen otro tipo de hormonas. En el caso de cuando son emociones positivas, hay endorfinas y dopamina, y en el caso de emociones negativas, el que se produce es glutamate. Bueno, de sus tareas, chicos, por ahí. Maestra, ¿podría regresar a la diapositiva anterior? Regreso a la del circuito del éxito. Ajá. Una antes de esa. Ahí está. ¿Esa o la otra? A la una antes. ¿La de las hormonas? Ándele, sí. Ok. Esa. Muy bien. Gracias. Ok. Bueno, entonces, bueno, ya lo habíamos. Vamos a platicar acerca de sus tareas. A ver, platíquenme. ¿Quién hizo Alzheimer? Que me puedan platicar qué está pasando con las personas que tienen Alzheimer. ¿Qué pasa con las personas que tienen, ¿de qué estamos hablando? A ver, Alzheimer, estamos hablando de demencia hipocámpica. ¿Qué otra? En mi tarea hablé del Alzheimer. A ver, platíquenme, ¿qué encontró de su tarea? Mi trabajo integrador, primero coloqué la definición, después hice un caso clínico. Ah, por cierto, les estoy haciendo observaciones de sus trabajos integradores, y algunos ya les mandé por ahí la réplica. Acuérdense que tienen un formatito, entonces deben de trabajar sobre ese formato, deben de llevar ese orden, ¿vale? Por favor, entonces ya algunos ya les hice observaciones, ya llevan avances, sin embargo no están cumpliendo con los lineamientos que se nos están solicitando. Debe de llevar ese orden. Ya ahí se los estoy escribiendo, que es lo que debe de llevar. A ver, vamos a empezar con la cuestión de la demencia. El Alzheimer es un tipo de demencia. Es una enfermedad. ¿Mandé? Es una enfermedad neurodegenerativa. Neurodegenerativa. No hay cura para el Alzheimer. No. Entonces, el sistema límbico está relacionado con causas de enfermedades neurodegenerativas, particularmente el Alzheimer y la enfermedad de Pick. En esto se encuentra atrofia marcada en el sistema límbico, en particular en el hipocampo. En la enfermedad del Alzheimer se encuentran placas seniles y ovillos neurofibrilares dispersos. ¿Quién más hizo Alzheimer? Por ahí vi varios trabajos de Alzheimer. ¿Quién más? ¿Qué encuentran? ¿Cuál es la diferencia entre Alzheimer y demencia senil? ¿Alguien sabe? ¿En qué momento yo hablo de qué es Alzheimer? No, empiezan a morir células. ¿Cuál es la diferencia? O sea, aquí si vemos la sintomatología del Alzheimer y de la demencia senil, es muy parecida. Bueno, vamos a decir que son iguales lo que se va a ir presentando. Pero ¿cuál es la diferencia para que me digan es Alzheimer o es demencia senil? ¿Podría ser que Alzheimer le da a las personas de mayor edad? La demencia senil le puede dar a cualquier persona. No, al revés. La demencia senil, por eso lo dice senil, es a las personas mayores de 60, mayores de 65 años. Cuando empezamos a tener problemas de memoria, problemas de que se nos olvidan ciertas situaciones, empezamos a tener problemas con el control de las emociones a temprana edad, es decir, antes de los 50 años, es cuando hablamos de Alzheimer. Ya mayores de 50, mayores de 60, ya no es Alzheimer, ya es demencia senil.
Por ahí va, por ahí Ah, va. por ahí va, pero al revés, ¿no? Sí. Entonces, sí, esa es la diferencia. Vamos a hablar de Alzheimer cuando estos síntomas aparecen antes de los 50 años. Hoy en día estamos teniendo, casos de personas de 35, de 40 años, de 45 años, que empiezan a presentar este tipo de síntomas. Entonces son personas relativamente jóvenes que todavía no entran a la tercera edad y que por lo tanto se les engloba dentro de enfermedades de Alzheimer. Si ustedes vieran una resonancia magnética de una persona con Alzheimer y de una persona que tiene demencia senil, una de 45 y la otra de 60 años, vamos a ver que la neurodegeneración es muy similar, por lo tanto los síntomas son similares. ¿Cuáles son, a ver, Rodrigo, cuáles son los primeros síntomas o cuáles serían los síntomas de alerta para poder creer que tenemos un enfermo de Alzheimer? ¿Cuáles serían esos primeros síntomas? Síntomas, bueno, yo tengo síntomas cognitivos, de comportamiento, estado de ánimo, psicológicos, Por ejemplo, comunes. cognitivos, ¿cuál es uno de ellos? Cognitivos, deterioro mental, dificultad para pensar y comprender, confusión, confusión en las horas de la tarde, delirio, desorientación, dificultad para concentrarse, incapacidad para crear nuevos recuerdos, operaciones matemáticas sencillas. Una de las primeritas es la memoria, la memoria de corto y de largo plazo. La memoria procedimental. Hablábamos en clases anteriores, ¿qué es eso? Oye, yo me sabía la receta de cómo hacer una sopa y estoy en la estufa y se me olvidó qué voy a hacer. Ya tengo el jitomate, la sopa, la sopa de pasta, tengo el jitomate, ajo, cebolla y agua, pero ya no sé qué voy a hacer con ellos. Cosas tan simples como el no saber abotonarse una camisa, no saber que para ir al sanitario primero hay que quitarse el pantalón o la ropa interior para sentarse en la casa. Cosas tan cotidianas que se les empiezan a olvidar a las personas. Y después ya vienen otro tipo de situaciones. ¿Alguien vio la película de Mi nombre es Alice? Si no la vieron, este fin de semana o un ratito que tengan, vean esa película, se llama Mi nombre es Alice. Es una persona relativamente joven, 40 y tantos años de edad, es profesora de una universidad, que empieza a tener la sintomatología y la diagnostican con Alzheimer. Aquí la cuestión es que esta señora todavía está consciente, todavía su función cognitiva no está tan deteriorada, que llega el momento que ella consigue un medicamento para suicidarse y le empieza a hacer etiquetas y le pone tómame, pero está tan avanzada su enfermedad que ya se le olvida y ya no sabe ni leer, entonces no se puede suicidar. Es triste ver cómo se va dando el deterioro de estas personas. En mi familia no ha habido personas con Alzheimer. Mi abuelita materna falleció a los 92 años de edad. Ella tenía lagunas mentales, que es diferente a una demencia senil. Las lagunas mentales eran periodos en los que se le olvidaban ciertas cosas, pero se acordaba de cosas del pasado. A lo mejor no se acordaba qué comió hace rato, qué desayunó, pero tú le preguntabas, oye, ¿cómo conociste al abuelo? Y te platicaba toda la historia de cómo había conocido. Entonces, hay situaciones que se van dando en los adultos mayores que empieza a haber una degeneración, pero como no es en el área del sistema límbico, no están ahí. Entonces, Alzheimer está asociado con alteraciones y degeneración en el sistema límbico y especialmente en el hipocampo. Ahora,
La demencia, no solo en el caso de lo que nos comentaba Rodrigo, pues al empezar a tener esta sintomatología, vamos a empezar a tener también problemas emocionales. ¿Por qué? Porque viene la frustración. Te empiezas a percatar que no te acuerdas de las cosas, que no recuerdas ni siquiera el nombre de tus hijos, que no te acuerdas de las actividades que debes de llevar a cabo. Entonces viene una situación emocional y vienen otro tipo de problemas. Otro de los problemas que también se puede causar con los problemas en el sistema límbico es la ansiedad. Los trastornos de ansiedad son el resultado de anomalías a la hora de regular la actividad de la amígdala. Se ha descrito extensamente el circuito del miedo, el cual incluye la amígdala, la corteza prefrontal y la corteza cingulada anterior. Esto lo escribió Canizado en 2003. Entonces, también al haber afectaciones en el sistema límbico van a empezar a haber problemas de ansiedad. Estos trastornos de ansiedad pues están más relacionados con la amígdala. Ahora, hay ansiedad y al haber ansiedad, como es un problema con la amígdala, pues vamos a poder tener dos situaciones. Si está hiperestimulada la amígdala, vamos a tener problemas de agresividad, de ira, de enojo. Y si no está estimulada la amígdala, entonces vamos a tener problemas de depresión, de que no tengo ganas de hacer absolutamente nada. Estoy quieto, estoy pasivo. Entonces la ansiedad también es otra de las, vamos a decirlo así, alteraciones o enfermedades o padecimientos que vamos a tener cuando hay un problema en el área del sistema inmune. Alguien, ahorita que estábamos hablando de Alzheimer y del hipocampo, Luzma, o no recuerdo quién fue, que iba a hablar de amnesia hipocámpica. ¿Qué pasa con la amnesia hipocámpica? Porque no tengo a la mano la libreta negra, pero si no ahorita voy por ella. A ver, alguien de los que hicieron amnesia hipocámpica. Y si no, ahí eso sí yo no lo hice. No escuchó. ¿Quién me hablaba? ¿Quién hizo amnesia hipocámpica? Ah, Londra, está bien. A ver, ahorita me comenta. Bueno, vamos con otro, que es la epilepsia. También la epilepsia puede ser consecuencia de una alteración en el sistema límbico. Hay epilepsia del lóbulo temporal, que es la más común en adultos, y sucede por esclerosis del hipocampo. Parece que este tipo de epilepsia se debe a una disfunción a nivel del sistema límbico. Les dije hace algunas clases que íbamos a hablar de la esclerosis. No nada más vamos a hablar de la esclerosis múltiple y de la esclerosis lateral, de la esclerosis lateral. También hay un tipo de esclerosis del hipocampo. La esclerosis es una enfermedad, un padecimiento, que lo que hace es que me están mandando mensajes, déjenme apagar. ¿Me escucho, profesora? Ahí la escucho mientras habla, dígame. Bueno, yo encontré poca información de amnesia hipocámpica. Ay, a ver, permítame tantito que anda medio fallosa mi compu. A ver. Ay, ¿cómo grande? ¿Le quiere que le comparta pantalla de mi información? A ver, compártanos sintomatología. ¿Qué pasa con los que tienen amnesia hipocámpica? Ahorita les vuelvo a compartir, permítanme. Adelante. Voy. Ay. Espérame. Esta cosa. ¿Qué ves? Ya, creo que ya. A ver.
Bueno, dice que en sí no hay como una causa muy específica de por cómo se da esta amnesia. Algunos sucesos habitualmente informados, bueno, de lo que encontré, la provocan la... Ay, espérame que no alcanzo a ver acá. Provocan la inmersión repentina de agua fría o caliente, actividad física extenuante, algunas veces son por relaciones sexuales, procedimientos médicos como angiografía o endoscopía, traumatismos craneales y angustias emocionales intensas. Esas son algunas causas. Ujú. Bueno, algunos síntomas son aparición repentina de pérdida de la memoria verificada por bueno, algunas veces es porque la familia se da cuenta, retención de la identidad personal a pesar de la pérdida de la memoria, cognición normal como la capacidad para reconocer y nombrar objetos familiar o seguir instrucciones simples, ausencia de signos que indiquen el daño en la área particular del cerebro como parálisis en las extremidades, movimientos involuntarios o reconocimiento de palabras en deterioro. Duración de más o menos de 24 horas y por lo general o menos. ¿Y le sigo o...? Ahí, ¿sigue ahí la profesora o sigo hablando sola? Profesora. Ya no escuché casi nada. ¿Alguien más hizo sobre amnesia hipocámpica? Gustavo, ¿usted sobre qué hizo su tarea? Stephanie, ¿sobre qué hizo su tarea? A ver, ya, Luz María, ¿sobre qué hizo su tarea? Solamente eran tres tipos de enfermedad, que era amnesia hipocámpica, Kluver-Bucy y el otro era, ¿cuál era el otro? Ya se me fue, ya se me olvidó, ya tengo Alzheimer. Michelle, ¿sobre qué hizo su tarea? Yo la hice sobre Kluver-Bucy. Ok, No a sé ver, si se pronuncia platíquenos así. sobre Kluver-Bucy. Eh, Kluver-Bucy un poquito más relacionado con el sistema límbico por el tipo de sintomatología que se puede presentar. Por ejemplo, Alzheimer, sí tenemos problemas emocionales, ansiedad, pero como no es tan evidente la cuestión del sistema límbico y emociones, en el caso de Kluver-Bucy sí es más, vamos a decirlo así, más representativo en función del sistema límbico. Adelante. por lo que encontré, pues el origen fue que unos investigadores comenzaron pues sus investigaciones sobre el lóbulo Hábleme un frontal, poquito más el fuerte, lóbulo temporal. está lloviendo mucho, Comenzaron, no las escucho. ok, que comenzaron sus investigaciones sobre el lóbulo temporal y su objetivo era averiguar cómo influía en la regulación de las emociones. Para esto extirparon ambos lóbulos de monos y también el hipocampo y la amígdala. Pues los síntomas son la pérdida de miedo, la dieta indiscriminada, que pueden comer compulsivamente, el comportamiento sexual muestra gran incremento, también tienen una conducta oral compulsiva, que quiere decir que todos se meten a la boca, la pérdida de inhibición y la incapacidad de reconocimiento.
para reconocer a su familia o amigos. Y como tal no existe un tratamiento, solamente se controlan los síntomas con fármacos. Y las causas pueden ser enfermedades infecciosas o virales, lesiones, las demencias, los tumores, las epilepsias o un accidente cerebrovascular. Y eso sería todo. Ok. Es que está relacionado más, yo les hablaba más, se me hace más representativo en cuestión del sistema límbico, porque se ve alterada la cuestión de la hipersexualidad, la cuestión de las situaciones emocionales. En muy pocos casos hay pasividad y hay depresión. En la mayoría de los casos con Kluber-Bucy hay un cambio en el comportamiento, es decir, si eras tú un poquito tímido, que no te gustaba hablar con las mujeres o con los hombres, ese tipo de cuestiones, va a haber un cambio drástico en la conducta. Es decir, que vas a ser hiperactivo, vas a ser más abierto en ciertos temas, etcétera. Entonces hay una cuestión también de la modificación, por ejemplo, en la alimentación. Está relacionado también con la bulimia, con esa cuestión de los atracones de comida y con la cuestión de que se hacen muy orales, es decir, todo se lo meten a la boca, es más lo que comentaba la compañera, ¿no? Hasta el grado de meterse a la boca excremento, heces, orina, etcétera, todo lo quieren probar como si fueran bebés. Ustedes vean a los bebés lo hacen por experimentar. Cuando son muy pequeñitos, todo lo llevan a la boca, todo lo que ustedes le den, que lo pueda tomar con las manos, se lo llevan a la boca. Esto sucede con las personas que tienen Kluber-Bucy. Entonces, ¿tiene cura o solamente hay medicamentos para disminuir este tipo de síntomas, de los síntomas, la sintomatología? ¿Qué pasa por ahí, compañerita? No, le comentaba que no tiene cura, solamente se utilizan fármacos, pero para reducir los síntomas. Así es. Entonces no es curable, solamente vamos a hablar de que vamos a minimizar con medicamentos estas conductas. Ok. ¿Alguien más hizo sobre Kluber-Bucy o sobre amnesia hipocámpica? ¿O voy revisando sus tareas? Que aquí ya las tengo. Vamos checando. ¿Alguien más? Gustavo, ¿sobre qué la hizo? Chavero, ¿sobre qué la hizo? Andrés, ¿sobre qué hizo su tarea? Liliana. Yo hice la tarea sobre el síndrome de Kluber-Bucy. Ahora sí gríteme porque no lo escucho, está lloviendo muy fuerte y no escucho nada. Que yo hice el síndrome de Kluber-Bucy. ¿Qué otra cosa nos comenta de Kluber-Bucy? Que experimentó con monos. Ajá, ¿qué más? ¿Qué les hicieron a los monos? Se me olvidó. Nada más le puse para hacer el descubrimiento, se experimentó en primates y se dio su Hicieron lobotomía. ¿Qué es eso de lobotomía? Les picaron el ojo, ¿no? ¿O algo así? ¿Les picaron el ojo o algo así? No, les extirparon los lóbulos. Es quitar una parte del cerebro, ya sea con medicamentos, o sea, le dieron ciertos medicamentos que les afectara cierto lóbulo del cerebro, o lo hacían, es decir, causaban una lesión para que provocar la muerte de neuronas de Uno de los tipos tiene el correo de Rocío y le mandó mensaje. Y ya después está la que empezó a coordinar el equipo y ya nos dedicamos a lo demás,
a recopilar la información. Y, a ver, Bautista Chavero, Alma Lidia, hizo sobre cáncer de amígdalas. ¿De cuáles amígdalas? Chavero, ya se me fue, que ahí, aquí la tenía, Alma Lidia. Chavero. Chavero ya no me contestó, le voy a poner falta. Naomi, ¿sobre qué hizo su tarea? A ver, aquí las tengo. A ver, vamos. Alison la hizo de, no sé, Emanuel. Emanuel, ¿sí está? Emanuel, ¿sí está? ¿Sobre qué hizo tu tarea? A ver, vamos a abrirlo. Hola, hola, hola. Hola, ¿se escucha? Emanuel hizo Club Buci. ¿Dónde? A ver, Emanuel, háblenme sobre las causas de Club Buci. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas? Bueno, las causas que yo encontré eran consecuencias directas de la extirpación o lesión bilateral del complejo amigdalino Ajá. y de parte de los lóbulos temporales. También era la descripción explícita de la existencia de una sintomatología vinculada a la afectividad, a la emisión o inhibición de respuestas emocionales y la gestión de agresividad y sexualidad, entre otras. Y la alteración o destrucción del temporal inferior, que se encuentra en las áreas asociativas visuales, explica la frecuente presencia de agnosia a nivel visual. Bueno, a ver, me voy a regresar al esquema de sistema límbico. Ahí está. Ok. Dijimos que el sistema límbico está ubicado en la parte más interior del cráneo y a la altura del lóbulo temporal. Entonces, cuando tenemos lesiones a este nivel, ¿qué se nos va a afectar? Bueno, mucha gente dice, bueno, si te dieron un golpe cerca del lóbulo temporal, se te afecta la vista. Sí, pero no nada más se nos puede afectar la vista, sino tenemos bulbo olfativo, la cuestión del hipotálamo, la cuestión de la amígdala, el hipocampo. Entonces, amígdala y hipocampo son de los primeros que pueden tener lesiones cuando hay golpes a la altura del lóbulo temporal. Entonces, si tenemos alteración por impacto, por un golpe, por un trauma, vamos a poder tener amnesia, vamos a poder empezar a tener el síndrome de Kluver-Bucy, que Kluver y Bucy son dos investigadores, se llama Kluver-Bucy porque entre los dos hicieron los experimentos o los estudios y trabajaron con monos y siguen haciéndolo de esta manera porque los monos, que son de los individuos o de los organismos que son más parecidos al ser humano, comparten ciertas estructuras muy parecidas con el ser humano y tienen una vida social muy parecida a la de nosotros. Por eso se ha determinado hacer ese tipo de estudios con ellos. Entonces, al haber una lesión a esta altura, pues puedo tener lesiones no solo también del olfato,
pero voy a poder afectar a todo el sistema límbico. Cuando la cuestión es neurodegenerativa, lo primero que va a empezar a aparecer son las demencias, pero si son por traumas, por golpes, por lesiones, uno de los que vamos a poder tener es Kluver-Bucy o amnesia, como la hipocámpica. ¿Alguien más hizo amnesia hipocámpica aparte de Stephanie o de Alondra, perdón? ¿Alguien más? ¿O nadie? A ver. Ok, chicos, ya leí. Sí, está lloviendo muy fuerte y algunos están teniendo problemas de conexión, pero no todos, ¿eh? Ya no me contestan. Andrés Rivera, ¿de qué es su tarea? Lo hice sobre Kluver-Bucy también. También Kluver-Bucy. A ver, amnesia. Daniela, ¿está por ahí Daniela? Daniela, la hija de Dani Hernández. ¿No está? Rodrigo, Stephanie, Gustavo, Alondra, Luzma. Ángel, ¿de qué hizo su tarea? No está, Dani. A ver. Miguel Hernández. Miguel Hernández. Miguel, se me fue. ¿Alguien sí hizo tumores amigdalinos, pero de amígdala cerebral? Porque ya de los que revisé, nadie hizo de la amígdala cerebral. La hicieron de amígdalas de la boca. ¿Ok? Bueno. Entonces, bueno, la cuestión de la amígdala, de los tumores amigdalinos, déjenme, voy a avanzarle casi hasta el final. Ok. En el caso de los trastornos afectivos, hay estudios que muestran variación en el volumen del sistema límbico en trastornos afectivos como en el trastorno bipolar y la depresión. Para los compañeros que vayan a hacer trabajos de depresión, de trastornos bipolares, de trastorno bipolar, tienen que hablarme específicamente del sistema límbico. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunos estudios que revelan que hay una actividad menor en la corteza prefrontal y la corteza cingulada anterior en los trastornos afectivos. El cingulado anterior es el centro para la integración de la atención y de las emociones e interviene en el control de las emociones. Entonces, si yo tengo una afección a este nivel, yo se los decía en un principio, ¿cómo es que ustedes, por qué es necesario que ustedes sepan de neuroanatomía? Bueno, a ustedes les va a llegar probablemente a consulta o los que se dediquen a cuestiones de educación, a lo mejor les van a mandar a un niño que está sin ganas, que no hace las tareas, que tiene probablemente una cuestión depresiva, o adultos con cuestiones depresivas,
lo primero que ustedes tienen que mandar a hacer es un estudio neuroanatómico, es decir, qué está pasando con las estructuras cerebrales que se encargan de la cuestión de las emociones, que es específicamente el sistema límbico. ¿Para qué? Para que ustedes lo puedan referir, es decir, ¿sabes qué? La cuestión es anatómica, no es psicológica, sino anatómica. Bueno, entonces la vamos a referir con un médico. Al contrario, si ya les llegó a ustedes una persona con depresión, a la que ya le hicieron todos los estudios, y que dice que no es una cuestión anatómica por degeneración, por trauma, etcétera, entonces ustedes ya tendrán que hacer el abordaje psicológico. Pero lo importante o lo principal es que ustedes descarten que sea una alteración anatómica y fisiológica, es decir, que la estructura y la función estén trabajando de manera correcta. Si trabaja de manera correcta, si no hay neurodegeneración, si no hubo trauma, si no hubo lesiones, entonces sí, ya es la atención de ustedes. Pero hay que descartar que las funciones, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, ya vimos que hay neurodegeneración. ¿Cuál es el papel de ustedes como psicólogos en la atención de una persona de Alzheimer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué se tiene que hacer? ¿En qué momento ustedes van a entrar? A ver, ¿quién anda por ahí? Naomi, Jimena, ¿qué vamos a hacer cuando nos refieren a un paciente diagnosticado con Alzheimer? ¿Cuál es el papel del psicólogo? ¿Qué van a hacer ustedes? Cabrera. ¿Sí están o no están? ¿O empiezo a poner faltitas? Bueno, se me ocurría tal vez ponerles ejercicios de, ¿cómo se llaman? Que trabajen con su memoria y la comprensión, ¿no? Ajá. Es lo que yo haría. Ok, Cabrera, ¿qué haría usted? Cabrera, ¿qué andan por ahí? O ya se me fueron. A de Raúl, hacer terapia y en esa hacer pruebas psicométricas. Bueno, a mí se me ocurre, yo no soy psicóloga, pero a mí se me ocurre, si ya está diagnosticado, si ya tenemos el diagnóstico clínico, ya está con medicamentos, ya tiene la medicación adecuada, pues hay que ayudar a la familia, ¿no? Además de mi paciente, o además de la persona que está padeciendo esta enfermedad, pues yo tengo que, como psicólogo, vamos a ayudar a la familia y sobre todo al cuidador primario. Estas personas que empiezan a tener problemas de Alzheimer necesitan un cuidador las 24 horas del día. A lo mejor en los primeros días de la enfermedad no es tan necesario, pero conforme va pasando el tiempo va a haber la necesidad de que haya un cuidador primario. Y este cuidador primario pues también tiene que controlar sus emociones. Si es un cuidador primario, un familiar, un hijo o el cónyuge, pues tiene que aprender a vivir con la enfermedad. El enfermo tal vez ya no se da cuenta de muchas cosas, o si se da cuenta, al ratito ya se lo olvidaron. Sin embargo, el apoyo, yo creo que el apoyo psicológico, más que para esta persona con este padecimiento, quienes necesitan más apoyo y ayuda son los cuidadores, y más el cuidador primario, porque ellos también, si es un familiar, empiezan a tener problemas emocionales. Porque pónganse ustedes en su lugar. Imagínense que al ser más querido que tienen en su familia, su esposo, su mamá, su papá, les da este padecimiento. ¿Qué va a pasar el día que ustedes se acerquen con esa persona y no los reconozcan? Que le quieran dar de comer y la persona se niega a comer porque no los conoce, porque no identifica quiénes son.
Vean, por favor, bueno, no veanla, nada más busquen los lapsos de la película ay, se me fue el nombre. Ay, no, se me fue. Es una pareja ya de adultos que están en un asilo, cuentan su historia de amor, no recuerdo la película, pero cuentan su historia de amor, y el señor que era sano, el esposo, se fue a vivir al asilo o a la clínica donde atendían a su esposa para estar cerca de ella. A ver, alguien si ya se acordó del nombre. Diario de una pasión, exactamente. Y el señor tiene que aguantar pues todos los estados de ánimo por los que pase la señora al día. El señor diario se presentaba con ella, diario trataba de platicar con ella, de leerle libro, y él decía, ok, sí está bien, gracias Ananda. Él decía que si le leía el libro todos los días, probablemente ella regresara. O sea, el leerle la historia de amor, el leerle todo lo que pasaron, él tenía la esperanza de que se acordara o tuviera momentos de lucidez en los que se pudiera acordar de ella. Y pasa, ¿no? En la película. Entonces. Y se murieron. ¿Mandé? Y se murieron juntos. Ajá. Sí regresaba por minutos, no siempre, no se acordaba de sus hijos, no se acordaba de sus hijos. Y cómo esa familia va a afrontar esta enfermedad. ¿Cómo esa familia, por ejemplo, ustedes qué le dirían a esos niños que van a visitar a la abuela y que la abuela no los va a reconocer? ¿Cómo le dirían a esos niños? ¿Cómo lo manejarían ustedes? ¿Qué harían en esa situación? O sea, es complicado. Yo les digo, yo los admiro a ustedes, son psicólogos, porque no es fácil trabajar con las emociones, no es fácil trabajar con la conducta. No es fácil trabajar con las personas cuando no hablamos en un ambiente psicológico. Imagínense ustedes, ¿no? Ustedes van a tener que abordar todas estas situaciones emocionales, personales, de familia, de genéticas, etcétera, para poder ayudar a esa persona. Entonces, hay que leer mucho, hay que ver muchas películas, hay que tener toda la información a su alcance para saber cómo voy a abordar X casos, porque cada persona es un mundo, cada persona es diferente y las respuestas de cada persona son distintas. Yo se los decía a la clase pasada, ¿no? La antepasada, que hablábamos de que las mujeres somos hormonales los 28 días de nuestro periodo menstrual. A lo mejor hoy estoy bien, estoy de buen humor, mis niveles hormonales andan perfectos, te voy a contestar muy bien y a lo mejor me voy a abrir contigo y te voy a platicar todos mis problemas. Pero si ando en un día de esos días muy difíciles, en donde estoy muy hormonal, las hormonas andan alteradas, tuve problemas en mi trabajo, etcétera, a lo mejor no voy a tener esa misma disposición para hablar y para platicar y o a lo mejor te digo mentiras, ¿no? Con tal de que me atiendas, o no me regañes, o no me digas cosas que no. Pues te digo mentiras. Entonces ustedes, como psicólogos, tienen que aprender a leer tanto el lenguaje corporal como el lenguaje escrito, el lenguaje verbal, y saber si es coherente lo que me dices con lo que haces o no es coherente. Entonces, sí, ustedes deben estar muy, muy preparados para todas estas situaciones. ¿Y qué va a pasar cuando se encuentren con trastornos de tipo afectivo causados por una lesión, por trastornos de epilepsia, porque a veces no le encontramos nada, el cerebro está perfecto, pero no le hicieron un estudio en sistema límbico. Hablábamos de lo que era la esclerosis. La esclerosis es un padecimiento que afecta los nervios y las terminaciones nerviosas. Entonces, la forma de sentir, la forma de percibir ciertos estímulos es diferente. ¿Alguien vio hace algunos años en internet estaba el reto de la cubeta de hielo, echarte encima una cubeta de hielo? ¿Para qué era eso? ¿Alguien sabe? ¿Alguien de casualidad supo para qué era ese reto?
A ver, alguien por ahí ya me contestó. Dice, el Life Challenge, sí, ¿para qué? Laguna. Esclerosis, no escoliosis, esclerosis. La idea de este reto del cubo de hielos es para que ustedes o la persona que hiciera el reto sintiera con lo que vive una persona que tiene esclerosis. Como les dije, la esclerosis altera la forma en que sentimos, se afectan las terminaciones nerviosas, se afectan los nervios. Entonces, a la hora de que ustedes bueno, es más, yo sí me baño con agua fría, ¿qué se siente, no? Bañas con agua fría. Ahora con un cubo de hielo. Se supone que las personas que padecen esclerosis sienten eso siempre, esa sensación, esos cambios tan bruscos de temperatura en su cuerpo, y eso lo están sintiendo. Para eso era el reto, o sea, el que tú sintieras en pocos segundos lo que una persona con esclerosis vive todos los días a toda hora. Para eso es ese reto. Entonces, el que haya esclerosis, pues nos hace que tengamos cambios en nuestras terminaciones nerviosas, cambios y alteraciones en los nervios, y por lo tanto la forma de sentir o de percibir ciertos estímulos es diferente. Entonces, hay, en el caso de la epilepsia del lóbulo temporal o esclerosis del hipocampo, lo que se pasa es que no hay esa recepción de señales correctas en el hipocampo y por eso se produce una epilepsia. Ustedes métanse a bañar con agua fría y vean qué se siente en el cuerpo, ¿no? Hasta como que tiemblan sin querer o en que no podemos respirar de manera correcta. Entonces, el que haya esta esclerosis en el hipocampo, que es una zona del sistema límbico, va a causar epilepsia. Mucha gente dice, no, es que ¿por qué le dio un ataque epiléptico? Pues no lo saben, hasta que se dan cuenta de que está sucediendo se va el aire, y se va el aire, sientes que se te para el corazón. Entonces, en el caso de la esclerosis del hipocampo, lo que sucede ahí es que no se percibe lo mismo, o no se reciben las señales de manera adecuada en el hipocampo, y por lo tanto se produce la epilepsia, se produce ese ataque. Bueno, chicos, está complicado el hablar porque está lloviendo muy fuerte, pero ¿qué les parece? Son las 6 de la tarde. ¿Les parece? La siguiente clase, vamos a abordar acerca de los diferentes lóbulos del cerebro y los hemisferios. Les activo una actividad porque está complicado, ya no puedo hablar, ya me dio la garganta de tratar de gritarles. Les activo en plataforma que hagan el esquema de los lóbulos del cerebro y nos veríamos la clase siguiente, por favor. ¿Dijo lóbulos del cerebro? Les dejaría la actividad abierta desde ahorita hasta mañana, por favor. Ahorita se los abro en la PDA y les doy espacio para que lo suban hasta mañana a las 3 de la tarde, ¿está bien? Vale, chicos, gracias. Ya no puedo hablar, perdón. Gracias, cuídense mucho. ¿Eran lóbulos? Cuídense, va. Prendan sus cámaras, prendan sus cámaras. Sí, eso es un esquema de los lóbulos del cerebro. Los que puedan, prendan sus cámaras.
los que puedan, rapidísimo. Ahí están. Rápido, ya están casi todos. Vale, chicos. Entonces, nos vemos el día jueves. Muchas gracias, cuídense. Bye.